Muy buenas noches, amada Iglesia del Señor. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Primero, dar gracias al Señor por este tiempo. Gracias a Él que nos permite nuevamente poder llegar a cada uno de sus hogares y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, ya que no lo podemos aún no lo podemos hacer de manera presencial. No podemos reunirnos por el momento, aunque pronto lo volveremos a hacer como iglesia. Dios nos da la bendición en este tiempo de seguir recibiendo su palabra, de seguir llevando su palabra a cada uno de sus corazones, a cada uno de sus hogares, a través de estos medios de comunicación que la tecnología nos permite usar en este tiempo. Y por supuesto, el Señor que lo permite, ¿no? Él es ante todo, Él es el primero en todo, y Él es el que nunca dejará de hacer su obra, nunca dejará de cumplir su propósito con nosotros, su iglesia. Por eso que Él es el más preocupado de que nosotros recibamos su palabra cada día de nuestras vidas, recibamos de una manera personal su palabra y también recibamos de forma congregacional como cuerpo espiritual que somos de Él, como la novia, como dice su palabra, que somos de Él. Él está preocupándose en este tiempo de traer su palabra a nuestros corazones para hablarnos, para darnos una guía, una dirección, para marcar nuestro camino en este tiempo y para prepararnos también en este tiempo para toda buena obra, pero también para todo lo que aún nos falta enfrentar como iglesia en nuestros días venideros. Bienvenidos a cada uno una vez más. Gracias por conectarse a este canal y por conectarse sobre todo para escuchar la meditación, el estudio de la palabra de Dios que hoy el Señor va a compartir con nosotros. Para esta oportunidad el Señor puso en mi corazón que invitara al pastor Gerardo Jauler para que comparta la palabra con nosotros. Estamos en la serie Despertando Amor por su palabra. Aún vamos a tener algunos mensajes más respecto a esa serie. Y pues ahora vamos a disponernos en nuestros corazones y a poner atención con nuestros oídos espirituales, que es lo que nos va a enseñar el Señor en esta noche a través de su siervo, el pastor Gerardo Jauler, que como les decía hace un momento, lo invité para que comparta la palabra con nosotros y Dios estará complementando, de seguro que estará complementando todo lo que venimos meditando, lo que venimos estudiando desde hace 7 u 8 domingos aproximadamente, donde iniciamos esta serie de estudio de la palabra, despertando amor por su palabra. Yo confío en el Señor, oro al Señor que usted cada vez más esté amando la palabra del Señor y cada vez más esté disponiendo su corazón y su tiempo para leer y meditar su palabra. Entonces vamos a dejar al pastor Gerardo Jauler a través del audio que él va a compartir con nosotros y el cual me hizo llegar esta mañana para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Pongamos mucha atención, no nos distraigamos y escuchemos con mucha atención lo que el Señor nos quiere decir como iglesia a través de su siervo. Dejo con ustedes al pastor y amigo Gerardo Jauler. Buenos días, amados hermanos. Le damos las gracias en esta mañana al pastor Mario Talledo por haberme permitido exponer la palabra ante ustedes. Estoy muy agradecido a Dios, estoy muy agradecido a su Santo Espíritu, porque nos permite
y nos ayuda a abrir nuestro entendimiento a lo que su palabra quiere decirnos. Vamos a orar en esta mañana, amados hermanos, vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que Dios nos guarde, abra nuestro entendimiento, para que seamos edificados los unos a los otros. Oh amado Padre Celestial, oh amado Jehová, Elohim, Creador nuestro, Dios de todos los y Padre de todos los espíritus, te damos las gracias en esta mañana, bendito Dios, por tomar nuestra mente, por abrir nuestro entendimiento a tu palabra preciosa, por ayudarnos a recibir de ti, para que vivamos, para que nos convertamos no solamente en oidores, sino en hacedores de tu poderosa palabra, Señor. Te damos las gracias, te doy las gracias por esta oportunidad, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que me están oyendo en esta mañana, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero decirte en esta mañana que me voy a dejar usar totalmente por su Espíritu. Voy a dejar que Él te hable a tu corazón. Voy a dejar de que Él abra tu entendimiento. Voy a dejar que Él te dé vida. Voy a dejar que seas para Él y todo para Él, y que tú en este mismo momento te rindas. Rinde toda tu mente, rinde toda tu alma, tus emociones, tus pasiones, tus preocupaciones, todas tus angustias, échalas sobre Él, porque Él guarda de ti. Déjate ayudar en esta mañana, escucha esta palabra, escucha esta palabra. Quiero decirte que te amo y que esta palabra viene a mi corazón para ti. Y para todo aquel que en esta mañana esté escuchando esta palabra, se fortalezca, reoriente sus caminos y reconozca a Dios de todo su corazón. Así que sin más preámbulo, en esta mañana, en el poder de su Santo Espíritu, toque nuestra mente y nuestro corazón, procedamos con la palabra de Dios. Vuestro amado Pastor Mario me llamó ayer y realmente fue sorpresiva su llamada, realmente me sorprendí, pero aquí estamos para traerte una palabra de parte de Dios, para decirte a través de esa palabra cuánto te ama Dios. Quiero decirte que Él está pendiente de ti, que todo tiempo Él quiere hablarte, pero necesita oídos que escuchen. Así que vamos a empezar. Vuestro pastor me pidió que hablara sobre los efectos que produce la palabra de Jehová Elohim en el creyente. Realmente le doy las gracias a Dios porque este título para esta palabra me ha ministrado también. Hermanos, en esta mañana tenemos 8 poderosos puntos que tocar acerca de esta palabra. Que Dios permita que podamos exponerlos todos, porque creo que es de suma importancia para cada uno de nosotros. Y bueno, yo no creo que estés ahí sin tu Biblia, así que apresúrate y trae tu Biblia. De todas maneras, trae tu Biblia y tenla ahí al lado tuyo, porque en algún momento de repente estás leyendo algún versículo, ¿no? O estás comprobando algo de lo que se te está diciendo a través de esta palabra, ¿no? Entonces tenemos 8 puntos. Yo te los voy a nombrar en esta mañana para que quede registrado en este audio. Te los voy a nombrar en el nombre poderoso de Jesús. El punto número 1 que vamos a tocar es el efecto y la causa de su palabra. El punto número 2 vamos a tocar la fe es por el escuchar y el escuchar por la palabra de Dios. El punto número 3 que vamos a ver en esta mañana es la palabra de Dios tiene un efecto liberador en el creyente. El punto número 4 que vamos a ver en esta mañana es la palabra de Dios tiene un efecto de vida en el creyente. El punto número 5 es el efecto repetitivo de su palabra. Causa expectativa siempre. El punto número 6 que vamos a ver en esta mañana es la palabra tiene un efecto positivo en el matrimonio. El punto número 7 es la manifestación del poder de la palabra en el creyente. Y el punto número 8, no recibir la palabra afrenta al Espíritu de gracia
y al conocimiento de la verdad. Muy bien, amados hermanos. Creo que todos estamos listos ahí. Tomémonos de las manos ahí donde tú estás, agárrate con tu esposa de la mano, con tus hijos y démosle gracias a Dios por esta poderosa palabra que va a venir para directamente a nuestro espíritu, con cual inyección que se coloca directamente a la vena en esta mañana. Entonces, cuando el pastor Mario me estaba hablando acerca de los efectos que produce la palabra de Dios en nosotros, inmediatamente el Espíritu Santo trajo a mi mente la palabra causa. ¿Por qué? Porque no hay un efecto en nosotros si es que no hay una causa. Pero ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cuál es la causa? ¿No? ¿Cuál es la causa de que la palabra produzca un efecto en nosotros? Bueno, es que el origen y el inicio de todas las cosas de la creación es Dios, es Yahweh, ¿no? Él es el principio, Él es el fin de todas las cosas, Él es el final. Él creó el universo con su palabra, ¿no? Y a través de esa creación es en la cual nosotros vivimos y permanecemos hasta el día de hoy, ¿no? En conclusión, todo empieza con Dios, con Yahweh, y termina con Yahweh. Esta es la conclusión. Él es la causa, Él es el origen, y por lo tanto sus palabras tendrán un efecto impresionante en nuestra vida. Si nos salimos de esta causa, hermanos, ¿no? Negamos todo efecto que pueda producir la palabra en nuestra vida, en nosotros, y se puede convertir en un efecto negativo, ¿no? En cualquier creyente que no reconozca su palabra. Es lo mismo que no reconocer los caminos rectos de Dios que ha puesto enfrente de nosotros para que nosotros andemos, para que nosotros caminemos, ¿no? Y recordar que esta palabra trae consigo promesas y también trae consigo hacer la voluntad perfecta y agradable de Dios. Así es, amados hermanos. Entonces, si tiene un efecto la palabra es en el creyente porque tiene una causa. Y la causa es su nombre, la causa es Dios, es el origen y el principio de toda la palabra. Amén. Entonces ya estamos en el primer punto, ¿no? Ya estamos en el primer punto. Y ha sido pequeña esta parte para todos situarnos y poder entender qué es la causa de todo. Entonces vamos a pasar en esta mañana al segundo punto, ¿no? Dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La verdadera traducción aquí, hermanos, no es oír. Quiero decirte en esta mañana que la verdadera traducción es escuchar. Entonces, si nosotros volvemos a parafrasear esta palabra que está escrita, la escucharíamos de esta manera. La fe es por el escuchar y el escuchar es por la palabra de Dios. Ok. Si nos salimos de la causa, si nos salimos de su causa, del origen, si nos salimos de Dios, la palabra no traerá su poder en nosotros por la fe. En realidad, eso es lo que está significando este versículo, que por la fe se va a acrecentar por la palabra y esa palabra va a producir en nosotros algo que se llama poder. Pero si nos alojamos de la causa principal, del origen de esta palabra, pues no va a producir ese poder y no va a aumentar nuestra fe para que también crezca el poder de Dios en nosotros, el poder de Dios que habita en nosotros. Tú me estarás preguntando, pero ¿por qué, pastor, usted me está diciendo en esta mañana que no se va a acrecentar el poder de Dios que habita en nosotros por la fe? ¿No? La fe es la que mueve la mano de Dios, la fe, ¿no? Por creer, es por creer. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir usted, pastor, que aunque no es oír y la verdadera traducción es escuchar? Es muy sencillo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, amado hermano, amada hermana, tú estás escuchando. Bueno, amados hermanos, como te venía diciendo, cuando tú estás escuchando es algo diferente.
que oír, como se traduce oír, significa de que tú puedes oír cualquier ruido, que puedes oír el sonido del refrigerador, que puedes oír el ruido de los autos, que tú puedes oír el ruido de los aviones, y eso es diferente a escuchar. ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre escuchar y oír? La diferencia es la siguiente, que cuando tú escuchas, tú estás atento y tu entendimiento a la palabra que se está diciendo está abierto. En otras palabras, tu oído espiritual es el que está trabajando. No es tu oído físico el que está trabajando, sino que es el oído espiritual el cual está trabajando, que se deleita en escuchar la palabra. Mira, estaban los discípulos con Jesús y Jesús les estaba soltando una palabra y los discípulos, mira lo que dice la Biblia, que no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, ¿qué debemos entender por esta palabra? ¿Qué debemos entender cuando los discípulos le decían: Jesús, ¿podrías volver a explicarnos esta palabra? Y le dijeron al Señor: por favor, Señor, ábrenos el entendimiento. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús oró por sus discípulos, oró para que se les abriera el entendimiento. En otras palabras, oró para que su oído espiritual se activara en ellos y ellos pudieran oír la palabra de Dios. Y ellos no solamente la pudieran oír, sino que también la pudieran entender, tuvieran un entendimiento espiritual del trasfondo, del oculto que traía esa palabra que en ese momento nuestro amado Yeshua le estaba diciendo a los apóstoles. Entonces, no es oír, es escuchar, es entender, es tener entendimiento de lo que se está hablando, es tener un entendimiento cabal y profundo de lo que Dios nos está hablando a través de su palabra en el texto bíblico a cada uno de nosotros. Entonces, en conclusión, no oímos, sí oímos, pero también tenemos que aprender a escuchar. También leemos y muchas veces leemos literalmente, ¿no? Y ahí se queda todo. Entonces, lo más importante para nosotros es hacer lo mismo que hicieron los discípulos al decirle a Jesús: ábrenos el entendimiento. Lo que tú tenemos y yo tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que abra nuestro oído espiritual a la palabra. Yo oro en esta mañana para que tu oído espiritual esté abierto, para que tu oído espiritual pueda entender y procesar esta preciosa palabra que en esta mañana te está soltando el Espíritu de Dios a tu vida, ¿no? Entonces, si nosotros no abrimos nuestro oído espiritual, quiere decir que va a causar un efecto negativo en nosotros, ¿no? Que no nos va a permitir ni crecer, ni avanzar, ni madurar, porque siempre vamos a oír y no vamos a entender lo que nos están diciendo. Por eso yo oro en esta mañana para que se abra tu oído espiritual y tú puedas entender, ¿no? Tenemos que alcanzar lo espiritual, hermanos, y solamente siendo abierto nuestro entendimiento vamos a alcanzar a avanzar y crecer y madurar hasta llegar hasta la plenitud en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ¿en qué se va a convertir la palabra? De acuerdo a lo que acabamos de escuchar, que la fe es por el escuchar y el escuchar por la palabra de Dios, ¿no? Quiere decir de que la palabra va a permanecer en nuestro espíritu. El efecto positivo que va a tener en nosotros la palabra, al ser ejercitado nuestro oído espiritual, al hacer abierto nuestro oído espiritual, es de que la palabra que estamos oyendo se va a convertir en una palabra rema que va a quedarse en nuestro espíritu permanentemente para siempre. Por eso que el pastor muchas veces te dice: lee la palabra, entiende la palabra. ¿Para qué? Para que cualquier doctrina, fábula o conocimiento que venga de donde venga no te mueva de la roca, de los cimientos que es Cristo, ¿no? Amén. Entonces, esto es escuchar. Escuchar es entender, tener el entendimiento abierto, tener el oído espiritual abierto. ¿Ok? Ahora vamos a ver como tercer punto
la palabra de Dios tiene un efecto liberador. Mire, cuando yo estaba meditando en este tema, el Espíritu Santo trajo a mí una palabra escrita en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Te la voy a decir en esta mañana para que tú después la busques en tu Biblia y la puedas leer y entender lo que Dios te está hablando ahí. Dice: aunque no militamos en la carne, no somos de la carne. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. No son carnales, para derribar toda fortaleza, todo argumento que se levante contra el conocimiento de Jehová, de Dios, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento, toda palabra malediciente, toda imaginación cautiva a la obediencia a Cristo. Cuando el Señor me estaba hablando acerca de este versículo, me estaba diciendo: dile a mi pueblo acerca de los efectos que tiene la palabra en su vida para liberar, ¿no? La palabra de Dios, cuando tú la entiendes, cuando tu oído espiritual está abierto, va a ser surcos o caminos en tu mente. Va a ser un camino espiritual en tu mente. En tu propio cerebro va a establecerse caminos neuronales. ¿Qué significa caminos neuronales, pastor? Un camino neuronal es el que se establece entre una neurona y otra neurona. O sea que va entre neurona y neurona, por ahí va a caminar esa palabra de Dios. Y esa palabra de Dios va a terminar haciéndose rema en tu espíritu, ¿no? Entonces, la palabra de Dios va a viajar y va a destruir toda fortaleza mental que haya sido levantada por la mente almática en cada uno de nosotros. ¿Qué es la mente almática, pastor? La mente almática es en la cual, donde se mueven todos los pensamientos del hombre, donde se mueven todas las imaginaciones del hombre, donde el diablo trabaja para meterte pensamientos, para inducirte al pecado. Es el lugar donde también quiere operar el diablo para tenerte cautivo. Pero ¿qué pasa si tú lees la palabra, si tú escuchas la palabra, si tú abres tu oído espiritual, si tú tienes tu entendimiento abierto? El diablo no va a tener la oportunidad de meter sus pensamientos, de meter sus palabras a través de tu mente para que originen una fortaleza en tu mente que no se pueda derribar. Pues te voy a dar unos ejemplos claves. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Por ejemplo, la pornografía. Te induce a ver pornografía. Entonces tú estás viendo pornografía. Comienza a trazar un camino en tu mente, un surco por donde cual viajan las imágenes y viajan las palabras y todo lo que sale de la pornografía. Por ejemplo, eso también trae a la mente pensamientos lujuriosos y también trae consigo que espíritus incubos se comiencen a apoderar de tu mente almática, de tus pensamientos, y a tus imaginaciones vengan pensamientos pervertidos. Comienza a nacer la concupiscencia y comienzan a nacer pensamientos de lujuria, pensamientos pervertidos en una persona, imaginaciones que no vienen de Dios. Entonces eso es una fortaleza causada por escuchar palabras inadecuadas, por escuchar pensamientos que vienen del enemigo y no tener resistencia para poder rechazarlos y liberarnos de esos caminos que el diablo ha querido trazar en tu mente para que se conviertan en una fortaleza, te metan en cautividad y no puedas salir. Entonces, ese sería el efecto contrario de no tener palabra en nosotros, de no tener palabra en nuestro espíritu, que el enemigo, que el ser del creyente, que su mente está abierta a recibir cualquier palabra del enemigo, menos la palabra de Dios, ¿no? Entonces es ahí donde la palabra de Dios dice: llevando cautivo todos estos pensamientos al conocimiento de Dios, cautivos a la obediencia de la Cristo. ¿Cuál es el efecto positivo de la palabra
de Dios en nosotros cuando nosotros la escuchamos atentamente. Cuando nosotros escuchamos atentamente la palabra, lo que la palabra va a hacer es destruir estas fortalezas. Y es más, va a borrar los caminos neuronales que se establecieron en tu mente para que pecaras. Va a borrar todos los surcos que el enemigo trazó para que tú cayeras en el pecado. Pero si no hay resistencia, no tenemos palabra, va a suceder el efecto negativo. O sea, es como que si tuvieras una puerta abierta a escuchar las negatividades que el enemigo trae a tu mente para tenerte cautivo, para hacerte caer, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar su palabra y seguir escuchando y seguir leyendo su palabra, seguir abriendo el entendimiento, y los surcos por el poder de Dios con cincel de hierro van a ser borrados en tu mente por la poderosa palabra. ¿Tú escuchaste alguna vez que el enemigo fue expulsado por el poder de la palabra que estaba en la boca de Yeshua? Entonces la palabra de Dios va a tener poder en nuestra boca cuando nosotros la entendamos, ejercitamos y la pongamos por obra. Mira lo que el diablo quería hacerle en las tentaciones a Jesús, y Jesús le contestó: escrito está, escrito está. No hay nada que pueda resistir el poder del verbo que está en un corazón sano, en una mente sana, que salga por la boca del creyente. El enemigo tiene que huir. Escrito está: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Amado hermano, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta separar el alma del espíritu. Hebreos 4:12. Amada hermanita, vamos a entrar a otro punto. Discúlpame que esté tan rápido, pero tenemos el tiempo limitado para poder ahondar en cada uno de estos puntos, ¿no? Vamos a tratar de ver este cuarto punto. La palabra de Dios tiene un efecto de vida en nosotros. ¿Dónde está escrito esto, pastor? Cuando tú agarres tu Biblia, lee Juan 6:63. Dice: su palabra es vida y es espíritu para todo aquel que la crees, ¿no? Y si tienes fe, tienes palabra. Y si has abierto tu entendimiento, tienes palabra rema en tu espíritu. Eso quiere decir que si la palabra está encarnada, está totalmente metida en todo tu ser, quiere decir de que Cristo vive en ti y está viviendo a toda potencia, a toda su plenitud en ti. Cuando la palabra está en ti, te empuja no solamente a ser un oidor, un escuchador de su palabra, a tener un entendimiento, sino que te empuja a ser un hacedor. Tu corazón comienza a ensancharse y comienza a hacer un efecto en tu corazón esta palabra. En primer lugar, amar a tu prójimo y sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas. Y si Cristo vive en ti, tienes vida. Y tienes vida en abundancia porque Cristo es vida. Dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por Cristo tenemos vida eterna si tenemos esa promesa en nosotros, incrustada dentro de nosotros, porque cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo en tu vida, Él vino a ti y entró dentro de ti. ¿Para qué? Para hacer una transformación dentro de ti, de manera que tú pudieras vivir una vida abundante en Cristo. La palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasarán. Todo lo que tú puedas ver aquí, creado por el poder de Dios, puede pasar. Pero Dios dice que hace cielo nuevo y tierra nueva, porque Él tiene el poder del verbo. Sus palabras son poder, sus palabras son vida y sus palabras crean la vida. Así que aunque cielo y tierra pasen, Dios volverá a crear cielo y tierra nueva. Él es el mismo de ayer y de siempre, y Él siempre será. Eso significa que su palabra es eterna y siempre se va a cumplir en tu vida, en la vida de tus hijos y en la vida de todas tus generaciones. Entonces, hermanos, su palabra tiene un efecto de vida en nosotros. Amén.
Démosle la gloria a Dios en esta mañana, amados hermanos, por esta hermosa palabra, ¿no? Su palabra va a permanecer aunque todo desaparezca, hermano. Cielo nuevo y tierra nueva creará, porque su palabra es vida, es poder y es eterna para crear todo lo que existe y ves y todo lo que existe y no ves. Amén. Vamos a ver en este quinto punto algo tremendo. El efecto repetitivo de su palabra. Sí, hay un efecto repetitivo de su palabra que ha venido de generación en generación. ¿Dónde está escrito eso, pastor? Eso lo tienes escrito en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice esa palabra? Lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Y Elohim hace volver lo que pasó. Eso, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Me puede usted explicar para que mi entendimiento se abra, para que mi oído espiritual esté más ejercitado? ¿Qué es lo que está diciendo Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 15? Bueno, que Yahweh Elohim es un restaurador de las cosas por el poder de su palabra. Eso es lo que está diciendo, que lo que Él hizo ayer lo puede repetir hoy. Si Él ayer restauró la vida de un creyente, de un hombre, Él puede restaurar hoy tu vida, hermano. Y hoy esta palabra se está soltando y está trayendo una restauración poderosa a tu vida. Esta palabra que te está soltando está abriendo tu entendimiento y se está haciendo rema en ti, ¿no? Es un restaurador de todas las cosas por el poder de su palabra en todo el universo y en nosotros, los que vivimos por su palabra. ¿Por qué te digo que vivimos por su palabra? Vivimos por su palabra porque dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso te digo que vivimos por su palabra. Fuimos hechos por su palabra. Del barro nos formó y sopló aliento de vida. Y la vida es su palabra. Quiere decir que desde el principio, desde que nos creó, como está escrito en el libro de Génesis, desde ese día, aliento de vida, palabra de vida recibimos en nosotros. Y todo eso significa que su palabra está en nosotros. Y la activamos cuando nos salvamos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Debemos entender de que todo lo que hace Elohim, nuestro Dios, es perpetuo y se convierte en un estatuto perpetuo para nosotros. Nada lo puede mover, es inamovible. Te voy a explicar algo. Dijo Yahweh, y he creado los mares, y tú has visto que no se salen de sus límites los mares. Los mares están limitados por el poder de la palabra de Dios. Los mares no invaden la tierra porque fueron creados por Dios con sus límites. Y dice la palabra de Dios que esto es un estatuto perpetuo. Perpetuamente quiere decir que el verbo, cuando fue soltado para crear el mar, no se va a salir de sus límites. ¿Ok? Entonces, eso es estatuto perpetuo, no es inamovible. Y dice, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Elohim lo hizo así para que todos los hombres teman delante de él. ¿Esto dónde está escrito, pastor? En Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, ¿no? Y también su palabra dice que Yahweh es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y en él no hay sombra de variación, que él nunca cambia. Su palabra, amado hermano, se repite. ¿Por qué se repite? Porque Él quiere crear una expectativa generacional a través de los tiempos. Eclesiastés habla de los tiempos del hombre en lo natural. Pero cuando ya llegamos al versículo de Eclesiastés, al versículo 15, lo que Dios nos quiere decir es que su palabra se repite a fin de crear una gran expectativa de lo que Él va a hablar a todas las generaciones y de lo que Él va a hacer
en todas las generaciones. Crea una gran expectativa a la repetición de su palabra para abrir el entendimiento a cada generación a su palabra, a lo que Él va a hacer. Por lo tanto, generacionalmente nosotros debemos estar expectantes de todo lo que va a decir el Señor a nuestra vida, de todo lo que va a hacer el Señor en nuestra vida, ¿no? Eso lo va a hacer a través de su palabra. Entonces, si, pastor, si hay una expectativa generacional, ¿qué pasa conmigo que yo no logro tener un entendimiento de la palabra? No logro entender y profundizar en la palabra. Me atraen otras cosas, me voy hacia otro lado. Y no voy a agarrar mi vida, a agarrar mi Biblia para tener esa vida en mí. ¿Qué es lo que está pasando? Esta expectativa generacional es así, amado hermano. Quiere decir que si tus generaciones anteriores y las anteriores a las anteriores estuvieron expectantes siempre del mover de Dios, de lo que hablaba Dios, de lo que decía Dios, y muchas veces se repite lo que dice Dios. Si tú lees Jeremías, lees Isaías, lees Ezequiel, vas a encontrar muchos versículos en los cuales está diciendo lo mismo y lo está repitiendo. No solamente para crear expectativa en ti, sino para que tengas temor delante de Él, de las cosas que pudieran acontecer si es que no permanecemos en sus palabras, en sus caminos rectos, si es que no permanecemos en sus promesas. Entonces, ¿por qué estoy lento en entender la palabra? ¿Por qué no quiero? Porque no ha habido un rompimiento, hermano, porque no ha habido un rompimiento. Tenemos que romper hacia atrás toda ceguera espiritual, todo aquello que en nuestras generaciones anteriores se opuso al entendimiento, a escuchar verdaderamente la palabra, a tener un oído espiritual ejercitado para que la palabra se pudiera hacer rema. Hermanos, tenemos que romper generacionalmente en el nombre de Jesús y en el poder de su sangre, todo este espíritu de ceguera espiritual que pueda estar impidiendo en tu vida que tú y yo podamos entender la poderosa palabra de Dios. Esta expectación generacional, hermano, nos hace a través del poder de Dios que está en nosotros, es estar sobrios y velando siempre, esperando que el misterio de Dios se cumpla en nosotros. ¿Cuál es ese misterio que ya fue resuelto en la primera carta de Tesalonicenses, que queremos que acontezca en nosotros? El mayor misterio, la recompensa mayor que nosotros queremos tener, es que Yeshua venga en los aires y nos lleve con él. Eso se llama el arrebatamiento o harpazo en griego, ¿no? Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar expectantes que esto va a ocurrir en nuestra vida. Y para que nosotros podamos estar expectantes, tenemos que tener la fe que va a producir la palabra en nosotros por escucharla atentamente. Tenemos que con fe esperar que el Señor va a venir con nosotros. Pero si baja la expectativa, de tener la palabra en nosotros, ¿no? Y nos alejamos de sus promesas y de su palabra, que es poder y es vida, lo que va a pasar si nos seguimos alejando de la palabra de Dios, es una horrenda expectación de juicio. ¿Dónde está escrito esto, pastor? En Hebreos 10, versículos del 26 al 27. Mira, esta palabra no es para manipularte. Esta palabra que está soltando en Hebreos 10, del 26 y 27 o hasta el 29, es para advertirte, hermano, hermana. No es para manipularte, no es para meterte miedo. Dios es generoso, Dios es un Dios de gracia. Dios quiere que tú y yo nos salvemos, que mantengamos nuestra salvación firme, con temblor y temor. ¿Para qué? Para que seamos salvos de la ira venidera, para que seamos salvos de la destrucción que se viene
sobre los impíos que no creen, que blasfeman, que prevarican contra Dios. Entonces tú y yo tenemos que estar apercibidos de la palabra de Dios. ¿Por qué horrenda expectación de juicio? Es por no creer a las palabras y a las promesas de Dios. Y al no creer en las palabras y en las promesas de Dios, esto causa un efecto negativo en nosotros. ¿Sabías tú que el 30% de la iglesia nomás cree que va a haber el arrebatamiento? Y el otro porcentaje no sabe o simplemente no cree que va a haber el arrebatamiento. ¿Sabes por qué? Porque muchas doctrinas, muchas fábulas, muchos cuentos se están moviendo alrededor de nosotros para que Jesús no se lleve a su iglesia. Eso lo causa el enemigo. Pero la Biblia dice, en varias partes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y por sus propias palabras, que Jesús volverá por nosotros. Amén. Entonces, lo que está pasando en esta horrenda expectación de juicio es que al negar la palabra estamos negando el conocimiento de la verdad, ¿no? Y eso trae un efecto negativo. Y al negar el conocimiento de la verdad, hacemos una afrenta al Espíritu de gracia que vive en nosotros. Porque es a través de la verdad, es a través del conocimiento, del entendimiento de su palabra, que nosotros estamos clavados, sujetos en comunión permanente con el Señor. Entonces tenemos que entender que tenemos que guardar nuestra salvación. Amén. El sexto punto, amado hermano, el sexto punto. La palabra tiene un efecto positivo en el matrimonio. En Efesios capítulo 5, versículos del 24 al 26, dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Luego dice que el esposo santifica y lava por la palabra a su iglesia. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué tiene que ver esto con la palabra y santificar a la esposa, o santificar la familia, o santificar el matrimonio? Hermano, cuando tú y yo tenemos palabra rema en nosotros, cuando tú y yo hemos abierto nuestro oído espiritual a la palabra y estamos ejercitados constantemente por el entendimiento de su palabra, quiere decir de que tú eres un sacerdote efectivo en tu familia. ¿Qué quiere decir? Que en ti vive Cristo y que tú tienes palabra para ministrar a tu familia. Tiene un efecto positivo la palabra de Dios en ti, porque la entiendes para poder ministrar todas las mañanas a tu esposa, a tus hijos, y traer una palabra de vida a tu familia. Pero ¿qué pasa si tú y yo no tenemos un entendimiento claro de su palabra? No vamos a poder traer vida a nuestra casa. No vamos a poder traer palabra de vida, palabra revelada a nuestra familia. Entendimiento claro de lo que es la palabra de Dios. Por tanto, la familia, la unidad de la familia se sustenta en el poder de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Que no se sustenta en el dinero que yo gano, en todo el esfuerzo que yo hago por estudiar, maestría, doctorado. No, se sustenta en el poder de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios y que te califica para soportar todas las dificultades que vienen a tu vida, para poderle hacer frente a cualquier experiencia negativa que se presente a tu vida. Tu mujer te va a respetar, dice en Efesios capítulo 5, versículo 33, que tu mujer te va a respetar por ser ese sacerdote que puede enfrentar al enemigo. Ese sacerdote que tiene palabra para levantar, por ser ese sacerdote que no se deja que el enemigo lo abata y lo tire abajo. Por eso te va a respetar tu esposa, porque tienes palabra de Dios
en tu corazón, porque el efecto de esa palabra causa un efecto positivo en la familia y en tu matrimonio. Amén, hermano. Qué tremenda es la palabra de Dios y sus efectos en nuestra vida. Amén, hermano. Tiene que haber, cuando viene a nosotros, estamos entrando al séptimo punto, a la manifestación del poder de la palabra en el creyente. Hermanos, si nosotros tenemos un entendimiento claro de su palabra, la fe de nosotros se ha acrecentado, la revelación ha venido a nosotros por la comunión que tenemos con Dios a través del poder de su palabra. Si todo eso está sucediendo en ti, tiene que haber una manifestación del poder de su palabra. Y el Señor dijo: y cuando oren e impongan manos sobre los enfermos, estos serán sanados. Confiésense sus pecados unos a otros y les serán perdonados, y vendrá sanidad. Eso está escrito en el libro de Santiago, capítulo 5. Entonces, si tú y yo tenemos la palabra, tiene que haber una manifestación de la palabra por el poder que está en nosotros, por el poder que actúa en nosotros. No solamente nos vamos a quedar en oidores, sino que vamos a ser hacedores de esta palabra. Al imponer manos en tu familia serás sanado. Al hablar la palabra con poder, la opresión del diablo que ha venido contra tu familia tiene que irse en el nombre poderoso de Yeshua y en el poder de su sangre, por el poder que opera en nosotros. Esto es la manifestación. Tiene que haber una manifestación, un efecto positivo del entendimiento de la palabra que está en nuestro espíritu. Amén. Entonces ahora sí pasamos a nuestro octavo punto. No recibir la palabra afrenta el espíritu de gracia del conocimiento de la verdad. Algo de esto ya te adelanté. En Hebreos 10, versículo 26, habla acerca de la enseñanza de la palabra. Y es justo lo que estamos haciendo en este momento. No podemos rechazar la enseñanza de la palabra, porque si rechazamos la enseñanza de la palabra, lo que está viniendo vía del Espíritu Santo a nuestra vida, estamos rechazando la vida, estamos rechazando que nuestra familia pueda ser feliz, estamos rechazando el crecer en la fe, estamos rechazando y negando el poder de la palabra, estamos rechazando sus promesas. En resumen, afrentamos el Espíritu de Santo, el Espíritu de toda gracia que está sobre nosotros, que trajo salvación a nuestra vida, ¿no? Así que, hermanos, no rechacemos la enseñanza de la palabra, no rechacemos el conocimiento, la verdad, ¿ok? Tenemos que tomar la verdad para nosotros. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, dijo: sí, que la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, con este punto quiero terminar. Que en esta mañana esta preciosa palabra te haga libre. Que ahora sí tus oídos estén abiertos y ejercitándose al poder de la palabra. Que sus promesas son sí y amén para tu vida. Pero todo está que si tú crees, dice Juan 6:63, que su palabra es vida y es en espíritu, vas a crecer hasta la estatura de Cristo. Vas a crecer hasta la plenitud de Cristo. ¿Qué significa la plenitud? De que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo van a crecer en forma pareja hasta la plenitud de Cristo. O sea, en forma completa, no en forma parcial. Dios, nuestro amado Yeshua, está soltando una palabra en este tiempo para alinearte. Está soltando una palabra para borrar las imperfecciones en tu vida. Está soltando una palabra para que tú seas su boca. Está soltando una palabra para que tú seas sus manos. Está soltando una palabra para que tú seas sus pies, para que tú puedas caminar en el poder de Dios. Él está soltando esta palabra poderosa para que se cumplan sus promesas en tu vida,
Tú tienes que creer que su palabra es vida y es espíritu. Tú tienes que creer que la palabra trae salud a tu matrimonio, que trae sanidad para ti, para tus hijos. Tú tienes que creer que por el poder de su palabra fueron creados todo el universo. Tú tienes que creer que con el poder de la palabra vas a fructificar y te vas a multiplicar. Tendríamos que hablar acerca de muchas cosas. Tendríamos que hablar, por ejemplo, que la palabra te va a prosperar. Pero todo eso va a pasar si tú te pegas, si tú tienes sed y hambre de su palabra. Te motivo, te creo la expectativa de parte del Espíritu Santo para que tú tengas cada día más sed y más hambre de la palabra. Y oro como oró Pablo: por esta causa doblo mis rodillas, para que Dios te conceda de su gloria y seas fortalecido con poder en tu hombre interior. Tú vas a ser fortalecido cuando toda tu alma se sujete al Espíritu Santo, cuando toda tu mente, cuando todas tus emociones, tus sentimientos se sujeten al Espíritu Santo, cuando tu conciencia esté ejercitada para poder discernir entre el bien y el mal. Tú no vas a poder discernir entre el bien y el mal si no tienes palabra en ti. Van a venir espíritus engañadores, como dicen en Mateo 24. Van a venir falsos cristos, van a venir falsos profetas que te van a engañar, y te van a engañar porque no tienes palabra rema en tu espíritu para poder discernir espiritualmente si es que lo que están diciendo es verdad o no es verdad. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que te apercibas, que estés sobrio, que estés velando para que la palabra revelada venga a tu vida, te solidifique, te mantengas en la roca y te salves. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero usted me dirá: pero pastor, ya yo soy salvo, ya yo sé que Jesucristo en mi vida. Mateo 24 dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Salvo de qué? Salvo de la ira, salvo de lo que se viene contra aquellos que no creen, contra los impíos, contra aquellos que blasfeman, que prevarican contra sus palabras, contra aquellos que han mancillado la tierra con sus fornicaciones. Por eso te digo, en este tiempo Dios está llamando a su pueblo a alinearse con Él en plenitud. Dios va a hacer que entres en la perfección en este tiempo. Amén. Te dejo con esta reflexión y oramos para despedirnos. Le damos gracias a Dios primeramente por esta poderosa palabra. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por mantenernos claros y abrir nuestro entendimiento y nuestro oído espiritual. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y al Espíritu Santo que nos ha guiado. Le damos gracias a Dios y le pedimos que nos siga ayudando en todo este tiempo. Que siga tomando nuestra mente el Espíritu Santo, que la sed y el hambre por su palabra prevalezca y que nos convirtamos en hacedores de su palabra. Que Dios te bendiga en esta mañana, amado hermano, amada hermana. Que dejo con esta reflexión, te dejo con esta palabra en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Que Dios te bendiga.